Terminamos el capítulo 1 y alcanzamos a entrar al capítulo 2. En ese primer capítulo, pues vimos la obra de la última misión que tuvo el profeta Elías, profetizándole a Ocosías su muerte, por cuanto éste mandó a consultar a Baal-zebú. Baal-zebú era, pues, obviamente, un ídolo abominable de Ecrón. Y lo mandó a consultar, porque obviamente ellos no consultaban a Jehová, sino a los Baales. Luego de esto, dice que empezó a reinar Joram. Joram es el hermano de Ocosías, porque Ocosías no tuvo hijos, entonces lo reemplazó Joram. Joram comienza a reinar aquí en Israel, mientras Josafat todavía está en Judá. Pero el hijo de Josafat también se llama Joram, o sea que va a haber un momento en el que ellos van a coincidir, un Joram en Israel y un Joram en Judá, para que no nos vamos a confundir. En el capítulo 2 vemos que llega el momento en que el Señor decide que va a levantar a Elías. Llega el tiempo de Elías. Nosotros sabemos que Elías había orado. Ustedes recuerdan cuando él huyó de Jezabel, que tuvo esa travesía por el desierto, que en algún momento Elías clamó al Señor, quítame la vida. Y el Señor escuchó esa oración. Independiente, no le envió la muerte, pero el profeta sentía que ya había cumplido con su misión y que ya él ya no quería estar más, que tenía una carga muy grande, estaba deprimido Elías. Luego él se mete en una cueva, recuerdan que él se mete en una cueva y luego tiene la visión del Señor y es como reanimado otra vez. Pero Elías, de todas maneras, el Señor le dice, listo, bueno, tú ya cumples con tu misión, te voy a relevarte. Y le da una palabra donde le dice, ¿quién va a suceder a Acab? ¿Quién va a reinar en lugar de Acab? Le dice que Eliseo es el que le va a recibir la posta a él. Y también le dice quién va a ser el próximo rey de Siria. Entonces, eso no pasó inmediatamente. Nosotros estamos viendo que Elías unge primero a Eliseo. Recuerden que cuando Eliseo estaba en el arado, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, Elías pasó y le tiró el manto encima, y eso quería decir que lo estaba llamando al ministerio. Y Eliseo le dice, déjame despedirme, a besar a mi madre y a mi padre y te seguiré. Y él le dice, sí, vaya, yo qué te estoy diciendo, vaya. Entonces eso es lo que Eliseo hace. Eliseo se despide de sus padres. Eliseo hace un sacrificio con lo que él tenía para trabajar. Sacrificó los bueyes y quemó las yuntas. Eso usó de fuego para asar los bueyes y repartió todo lo que tenía. O sea que se quedó sin nada y prácticamente dijo, este es mi llamado. Y siguió a Elías. Desde ese momento, Eliseo pasó a ser discípulo de Elías. El discipulado es eso, ¿no? El discipulado bíblico tiene que ver con esto, tiene que ver con apartar al discípulo para que el discípulo viva contigo. Y empezó ese vínculo estrecho entre el maestro y el discípulo, y Eliseo le servía a Elías, era como el siervo de Elías. Mientras él veía la vida de Elías, cómo era que Elías hacía todo, cómo era que Dios se manifestaba a través de Elías. Eh, Elías era el más grande de los profetas en este momento. Dios obraba a través de él muchas maravillas. Yo pienso que Eliseo se sintió privilegiado de seguir a su maestro. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, entonces vemos que el Señor cumple entonces su palabra a Elías y le dice, bueno, ya es hora. ¿Y cómo venía Elías? Venía con Eliseo de Gilgal.
Ellos venían de Gilgal. Recordemos que Gilgal es el primer punto donde ellos llegan cuando atraviesan el desierto, el Jordán, después de los 40 años en el desierto. Es un punto muy importante. Ellos erigen allí un monumento y hacen la segunda circuncisión, porque toda esa generación que pasó el Jordán, que venía del desierto, no había sido circuncidada. O sea que tenían que volver a hacer el pacto con Dios. Allí estaba Elías con Eliseo marcando como un inicio, y dice que Elías le decía siempre a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y, y Eliseo le dijo, no, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar, vive Jehová y vive tu alma, que yo voy a estar contigo. O sea, ese es el discípulo, ¿no? Ese es el discípulo fiel, el discípulo que no se quiere apartar de su Señor. Dice que salían los profetas a decirle a Eliseo, sabes que Señor, el Jehová va a quitarte a tu Señor hoy. Y él ya sabía. ¿Cómo se dieron cuenta? A través seguro de una profecía, eran los profetas, eran los videntes. Y ya todo el mundo sabía. Y Eliseo también sabía, pero ellos decían, pero no, silencio, callen, no digan nada. Él estaba siguiendo a Elías como fuera, él no quería perderse el último momento de estar con su Señor. Entonces de allí salieron a Betel. Betel como vimos, que significa casa de Dios. Betel es ese lugar donde Jacob tuvo la visión de la escalera. ¿Recuerdan? Que él se quedó dormido, puso una piedra como cabecera y vio una escalera donde descendían, subían y bajaban ángeles del cielo. Y él dijo, este lugar es terrible. Y le puso Betel, casa de Dios. Y es un lugar muy importante en la historia de Israel. También allí en Betel es donde se coloca uno de los becerros. Jeroboam, cuando estableció ese culto pagano, colocó un becerro allí eh, para que Israel no subiese a Jerusalén. Entonces ellos allí también eh, idolatraban este ídolo. Uno dice, bueno, pero ellos estaban adorando entonces este ídolo y ¿con quién lo relacionaban? Lo relacionaban con Jehová, porque él le dice a Israel, estos son tus dioses, o sea que ellos le cambiaron a ese becerro, lo veían como Jehová, pero todo el culto se lo inventó Jeroboam con nuevos sacerdotes, o sea, era un culto totalmente extraño, era un culto extraño. Pero fíjense algo, había escuela de profetas. Y en todo lugar había escuela de profetas y salían estos profetas a, a hablarle a Eliseo. Habían profetas en Gilgal, habían profetas en Betel, habían profetas en Jericó. Cuando dice la palabra los hijos de los profetas, algunos dicen que se refiere a esos aprendices de los profetas, ¿no? Ellos se reunían como en sociedades, o sea, se reunían y vivían juntos y se apoyaban, comían juntos, estaban apartados como cumpliendo un ministerio. Esto lo vemos desde los tiempos de Samuel. En la época de los jueces esto no lo vimos. Recuerden que nosotros estudiamos el libro de los jueces y no se veían este tipo de profetas así. Esto comienza prácticamente es con Samuel, y de Samuel en adelante con los reyes siempre vamos a ver compañías de profetas. Recuerden que la escritura dice que aún Saúl en medio de los profetas, porque dice que Saúl subió a un sitio donde estaban los profetas y también el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar. Entonces desde allá nosotros vemos que los profetas tenían unas comunidades donde ellos vivían juntos, comían juntos. eh, y cuando habla de los hijos de los profetas, pueden ser como esos aprendices de profetas que están allí bajo tal vez el liderazgo, algunos dicen, de Elías y después de Eliseo. Ellos salían entonces y siempre le decían, sabes que tu Señor va a ser quitado de ti hoy. O sea, ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque el Señor estaba anunciándolo. Estando en Betel, entonces Elías le vuelve a decir a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que yo vaya a Jericó. Y vuelve y pasa lo mismo. Le dice Eliseo, no, yo te voy a seguir.
te voy a seguir hasta donde tú vayas. Y ese es, obviamente, como estábamos hablando ahora, lo que un buen discípulo hace con su maestro, ¿no? Lo sigue, no lo suelta hasta que no reciba de este todo el conocimiento que necesita. Y entonces se van a Jericó. Allí en Jericó pasa lo mismo. Salen los profetas a decirle, sabes que tu Señor va a ser quitado de ti hoy, y vuelve y el Señor dice, sí, callen, no digan nada, lo estoy siguiendo por eso. Y viene como un recorrido, ¿no? Un recorrido que hace el profeta Elías, mostrándole un camino a Eliseo, un camino que comienza con la circuncisión. Recordemos que la circuncisión es la señal del pacto, pero lo que significa la circuncisión es ese cambio de corazón, es transformar el corazón. Un siervo de Dios tiene que tener el corazón transformado. Un siervo de Dios tiene que tener el corazón circuncidado para Dios. Tiene que ser sensible a la voz de Dios. Entonces nosotros vemos ese camino que le está mostrando Elías a Eliseo. De hecho, él le dice, quédate aquí porque Jehová me ha dicho que vaya a tal parte. Elías no se movía sino bajo el mandato de Dios. Elías no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Él era obediente, siempre, siempre era obediente. Era una de las características del profeta. Y lo lleva a Betel. Betel entonces significa esa casa de Dios. Eh, Piensen en esto. Si Betel significa casa de Dios, cuán terrible era para un Elías, un Eliseo y los profetas del Señor estar allí en Betel viendo el becerro y viendo la apostasía de Israel, adorando a un Dios extraño, haciendo un culto extraño. Pero los profetas estaban allí. Era el lugar donde tenían que estar los profetas. Era el lugar donde tenían que hablar y levantar la voz para que este pueblo no quedara en tinieblas y oscuridad totalmente. Sin los profetas hubiesen quedado perdidos completamente, pero el Señor permitía que estuviesen los profetas allí. Y tuvo que llevarlo también a Betel a enseñarle a Eliseo que primero la casa de Dios, primero allí donde habita y mora el Señor, es importante estar allí. De allí le pasa entonces a Jericó. Recuerden que Jericó es la primera ciudad que ellos van a conquistar cuando entran cruzan el Jordán, y esa ciudad la conquistaron eh, derribando los muros, las murallas. Era una ciudad amurallada. Y de allí salió Rahab la ramera, ¿recuerdan? Que fue la que ayudó a los espías. Y esta mujer hace parte de la genealogía del Señor Jesús. Y también ellos conquistaron Jericó. Tenía que pasar también Eliseo por esa enseñanza de su maestro. Hay que conquistar, hay que derribar murallas, hay que ser valiente y esforzado. Siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener tropiezos, siempre, pero hay que estar con la fe puesta en el Señor, y el Señor es el que abre la brecha, es el que abre camino siempre para nosotros. Esa lección tenía que recibirla Eliseo como discípulo. Vuelve y le dice Elías, bueno, quédate aquí porque tengo que ir al Jordán. Así es, mi hermana Hilda. Ellos eran instruidos por Dios para ejercer también juicio, y eso es muy importante. Ellos se convertían también como en los que juzgaban en la actitud y las acciones de los reyes. Y de ahí entonces Elías pasa al Jordán. El Jordán es un río que es caudaloso en algunas épocas del año. En este momento, al parecer, estaba caudaloso. Dice que habían 50 profetas de esa compañía de los profetas, y que estaban parados a lo lejos, estaban mirando qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegaron al Jordán, pues imagínense,
Imagínense, yo creo que Elías no tenía ni idea, Eliseo no sabía qué era lo que iba a hacer Elías. Estaba el Jordán allí y dice que Elías tomó el manto, lo dobló y golpeó las aguas. Dice que las aguas se apartaron a uno y otro lado y dice que ambos pasaron en seco. Esto nos recuerda mucho lo que pasó con Moisés cuando atravesaron el mar, el rojo. Es lo mismo, ¿no? Elías y Moisés son los dos grandes profetas que tiene Israel, y era una señal que seguramente tenía que hacer también Elías eh, cumpliendo su ministerio. O sea que él se devuelve. Recordemos que Elías es de la parte de Dan, o sea, al otro lado del Jordán, como mostrando que allí comenzó él, de allí lo sacó el Señor y allí iba a regresar él. Él regresa entonces a la otra orilla del Jordán, eh, y allí es donde el Señor lo iba a tomar, donde inició. Pero ya no era eh, el mismo Elías que cuando estudiamos su vida salió y no sabíamos ni de quién era hijo, ni de dónde salió. La escritura no dice de quién era hijo, ni nada de los detalles de la vida de Elías. Simplemente dice que era tisbita, Elías tisbita. Y él sale de allí y sale lleno del poder de Dios a vivir un proceso que vimos nosotros también de formación en su carácter, a depender de Dios, a creer al Señor en todo lo que le dice y a cumplir su ministerio, sobre todo en estos tiempos de apostasía terribles durante el reinado de Acab y de Jezabel. Ahora él vuelve otra vez allí, a esa orilla del Jordán, y es allí donde iba a ser entonces tomado y llevado en un torbellino al cielo. Entonces dice el 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow, esto era lo que estaba queriendo Eliseo. Por eso estaba insistiendo tanto en acompañar a su maestro hasta el último momento. Eliseo sabía que él había sido eh, nombrado o delegado por el Señor para tomar la posta de Elías. O sea, él ya sabía eso. Yo voy a reemplazar a Elías. Ahora, ¿cómo voy a reemplazar este hombre grandioso, este hombre inmenso en demostraciones de poder, siendo Eliseo, simplemente Eliseo? Sí tenía el Espíritu de Dios Eliseo como profeta también, pero yo necesito lo mismo que está en Elías. Yo necesito ese mismo poder que hay en Elías para poder cumplir mi ministerio. Eliseo sentía una gran carga de responsabilidad sobre sus hombros y no tenía el poder para ejecutarlo. Y eso era lo que él estaba esperando. Elías, como un padre, le dice, ¿qué quieres que yo te deje? O sea, era su discípulo, su hijo espiritual. Y lo que él tenía que hacer era dejarle algo preciado. O sea, ¿qué quieres que yo te dé antes de irme? O sea, como mi herencia. Y resulta que Eliseo le dice, una doble porción de tu espíritu. Esta doble porción del espíritu tiene que ver más, es con eh, la porción doble que le tocaba a los hijos primogénitos. Allá en la escritura, en Deuteronomio, aparece esto que era una costumbre en medio del pueblo, que al hijo primogénito le daban eh, doble porción de la herencia, porque era el mayor. Entonces lo que estaba pidiendo aquí Eliseo era eso. Yo soy como tu hijo espiritual, entonces quiero una doble porción. Esa es mi herencia. Y Elías lo que le responde es, cosa difícil has pedido. Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea,
lo que está diciéndole Elías a Eliseo es, tienes que estar tan atento hasta el último momento de mi vida sobre esta tierra, de mi estadía, de mi estancia sobre esta tierra, porque Elías no murió. Tienes que estar tan atento para que eso suceda, aunque eso es muy difícil que pase. Es como que Elías le estaba diciendo, mire, eso no depende de mí, eso depende de Dios si te lo quiere dar. Pero yo pienso que Elías estaba contento de la petición que estaba haciendo Eliseo, porque sabía que era lo que Eliseo realmente necesitaba. Era ver y experimentar esa unción que tenía Elías, ese poder que tenía Elías para ejercer ese ministerio tan poderoso que el Señor le estaba demandando. Dice el 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, uno dice, ¿de qué estarían hablando Elías y Eliseo? ¿Ustedes se imaginan esa conversación? Seguramente estaban hablando de la apostasía de Israel, seguramente estaban hablando del tiempo tan difícil que estaba viviendo Israel, seguramente Elías le estaba dando algunas recomendaciones a Eliseo. A mí me hubiera gustado que se hubiese registrado esta última conversación de Elías con Eliseo. La escritura no nos dice nada sobre esto, solo que estaban ellos hablando. Y dice que he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí estamos viendo una escena eh, muy extraña que da para mucha especulación. Algunos dicen que era una nave espacial que se llevó a Elías y eso dicen los ufólogos que andan por ahí con lo de los ovnis y no sé qué, y toman estos pasajes para hablar de que ya existían desde la época bíblica remota, pero sabemos que no es así, porque Elías no fue arrebatado en el carro, dice que el carro los separó. Lo que nosotros podemos ver es que en el ámbito celestial se mueve los ejércitos de Dios, o sea, si hay carros y si habían carros en este tiempo, eh, que manejaban los ejércitos alados por caballos, pues el ejército del Dios viviente tenía carros de fuego y caballos de fuego. O sea que lo que estaba aquí abajo era imagen de lo que estaba allá arriba. Y fue uno de esos carros que los separó en ese momento. Imagínense el susto cuando pasó esto y había algo que tenía que hacer Eliseo y era no perder de vista a Elías ni por un minuto, porque entonces él iba a perder la promesa, él iba a perder esa doble unción, esa doble porción. Y resulta que fue un torbellino el que vino. Un torbellino es esos remolinos que uno ve a veces de viento, hemos visto, ¿no? Esos tornaditos. Seguramente no era tan fuerte como los tornados que ven en Estados Unidos, que todo lo destruyen. Eh, pero vemos el torbellino. También recordemos que a Job el Señor le habla desde un torbellino, ¿no? Y aparece aquí ese torbellino y ahí es que Elías fue llevado al cielo. Tremendo. Elías no murió. Elías fue preservado. Fue llevado al cielo vivo. Al igual que Enoc, el primero que fue llevado al cielo vivo fue Enoc. Y ahora entonces Elías iba a seguir a Enoc, iba a llegar entonces al cielo vivo, no pasó por la muerte. Muchos hablan aquí también del arrebatamiento, usan este pasaje para hablar de esa parte que está también en la doctrina, que es la enseñanza sobre el arrebatamiento, ¿no? Que así va a ser también, que el Señor, pues obviamente nos va a llevar. Elías es llevado en un torbellino. Dice que el Señor, recordemos que el Señor cuando ascendió también al cielo después de su resurrección, Él también subió al cielo, pero dice que en una nube. Y en una nube vendrá, no en un torbellino, sino en una nube. Hay una diferencia, ¿no? Entre un torbellino y una nube. El torbellino me imagino que es estruendoso, ruidoso, o llama mucho más la atención.
En cambio, el Señor subió en una nube, iba a descender en una nube, o sea, sin llamar la atención, algo desapercibido para muchos. Entonces vemos que Elías es quitado, es llevado al cielo, y Eliseo entonces dice en el versículo 12 que viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Esa exclamación de Eliseo, Padre mío, algunos dicen que se le atribuyen pues a Dios, que está a cargo de los ejércitos celestiales. Otros dicen que se la está dando a Elías. Yo me inclino por pensar que es a Dios, ¿no? Que se la está dando a Dios. Porque Él es el, el carro de Israel y su gente de a caballo. Elías no puede cumplir con esto. O sea, creo que la exclamación que está diciendo Eliseo es al Padre Celestial. Y entonces Elías nunca más volvió a aparecer. Y lo que hace seguidamente Eliseo es rasgar sus vestiduras. Esto era un acto de luto, de duelo. Él estaba dolido porque no iba a volver a ver a su maestro, a su guía, a su señor, como dice acá con ese minúscula. Él ya no iba a volver a tener a Elías allí como su maestro y seguramente era doloroso para él apartarse de un siervo de Dios como Elías. Y también sentía sobre sí la responsabilidad que le había quedado ahora. Elías se fue, ahora yo soy su sucesor. Él tenía en sus hombros que llevar ese ministerio de ahora en adelante. Y entonces él cumple también con el rito del duelo, ¿no? Rasga las vestiduras. El 13 dice, eh, alzó luego el manto de Elías que se había caído. Fíjese que Elías no se llevó el manto, le dejó el manto. El manto simboliza la personalidad y los derechos de su dueño. Eso simbolizaba el manto en el Antiguo Oriente. Entonces, cuando él lanza su manto sobre Eliseo, le está diciendo, bueno, venga, ese es el llamado que le hace cuando lo vio. Y ahora le deja su manto en señal de también de autoridad, de respaldo. Le deja una señal de que no está solo. Le queda a Eliseo entonces la misma autoridad que él tenía. El manto era con lo que se cubrían, ¿no? Se usaba muchas veces para, obviamente para cubrirse del calor, del frío o para cargar cosas. Inclusive en la ley era la única prenda mm, que estaba como prohibido quitarle a una persona en pobreza. O sea, usted no le podía quitarle el manto porque era algo muy importante. Allá en el Nuevo Testamento, el Señor habla de entregar como el manto o la túnica a aquel que no tiene, o sea, es como despojarse de lo más valioso y dárselo a otra persona. ¿Qué dice Angelita? Martica, aclárame una cosa, ¿el manto y la capa es lo mismo? Sí, podríamos decir que es lo mismo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué dice Germancito? Buenos días a los hermanos que no he saludado. Yo veo ahí algo especial, ¿no? Cómo realmente ese traspaso del manto de uno al otro es primero por dirección de Dios, ¿no? Porque Elías era el profeta, el siervo de Dios, y el Señor, pues cuando él tuvo esa crisis que estuvo escondido en la cueva y después salió, el Señor le dijo que él tenía que ungir a Asael, a Jehú, creo que era también, y a Eliseo. Entonces, pues ahí el Señor le está dando dirección. Primero, pues es por dirección del Señor ese traspasar el manto, y luego, pues como que eso se activa es en la consagración del siervo del condiscípulo con su
con aquel que lo está formando, con el discípulo, con su maestro, y no de pronto en esa forma como tan natural que se quiere manifestar hoy en día, donde simplemente que por uno tocar al otro o por establecer una cantidad de shows externos se pasa el manto y uno ve todas estas cosas que realmente no tienen un fundamento en la palabra. Así es. Hay muchos espectáculos por ahí de ese tipo, ¿no? Que pasan el manto y se cae la gente, o que si quiere este ungido pasarle la unción al otro. No es así. Vimos que aquí esa transición del mando se hizo por un discipulado cercano, por un discipulado de vida, que estaba allí Eliseo sirviendo a Elías, y finalmente pues el, Elías, después de haber formado a Eliseo, le deja y le delega su ministerio, pero no es así como lo hacen ahora. Entonces, dice que en el 13, Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Claro, porque ellos habían pasado el Jordán al otro lado, y entonces él tenía que regresar a este lado de Israel. Y los profetas estaban viendo al otro lado, o sea, los 50 que estaban viendo de lejos estaban viendo todo esto, o sea, que habían testigos de lo que estaba pasando. Y la manera en que Eliseo debió comprobar si tenía el mando y la unción de Elías, y si tenía realmente eh, esa unción para seguir ese ministerio, fue haciendo lo siguiente. Dice que el 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Él tenía que comprobar si realmente sobre él había descendido esa doble porción del espíritu de Elías, y él tenía esa misma autoridad para hacer los milagros que había hecho Elías. Y la única manera era haciendo esto, golpeando las aguas y pasar así como Elías pasó. O sea que Eliseo golpeó las aguas, pero mire que dice: ¿dónde está el Dios de Elías? No está yendo a tomar la unción de Elías. Eliseo sabía que la unción que tenía Elías era del Dios de Elías. Y él necesitaba también conocer ese Dios. Él necesitaba conocer si ese Dios estaba con él. Y por eso lo invoca: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el Señor entonces respalda a Eliseo, y las aguas se apartaron nuevamente y él pasó. En el 16 dice, en el 15, perdón, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. O sea, era tan importante que pasara esto, porque era necesario que Eliseo tuviese el respaldo de los profetas, que ellos reconocieran en Eliseo esa autoridad, y que reconocieran que Eliseo era el sucesor, y tenían que entonces respetarlo tanto como Elías. Y esa es la señal que ellos ven. O sea, cuando ven que el agua también se separa y el Jordán le obedece a también Eliseo, entonces ellos dicen: este tiene la autoridad de Elías. Este tiene la autoridad de Elías. Y eso son las señales que reciben los discípulos. Ustedes saben que cuando el Señor también iba a subir a los cielos, Él hace lo mismo con los discípulos, y les da y les comisiona y les pasa la posta y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio y bautícenles
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y estas señales seguirán a los que prediquen, ¿cierto? En mi nombre se echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Todas las señales que los apóstoles después iban a experimentar cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todo lo que el Señor pudo hacer, lo pudieron hacer también los apóstoles, los discípulos. Y el libro de Hechos entonces está lleno de todos esos registros de los milagros y las obras que el Señor hizo por mano de los apóstoles. Ahora bien, nosotros somos discípulos ¿de quién? Del Señor Jesús. Y si Él nos envía, también nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos también llevar en su nombre y el respaldo del Padre también va a estar con nosotros. Sabemos que sí. Si somos buenos discípulos del Señor, también deberíamos anhelar ver las obras y las señales que siguen a la predicación del Evangelio. Y ese es uno de los deseos que ardientemente está en nuestro corazón. Ir y predicar el Evangelio y que estas señales nos sigan, porque somos discípulos del Maestro. Y si el Maestro nos comisiona, pues Él nos respalda. El Dios que respaldaba a Elías ahora está respaldando a Eliseo. El Dios que respalda al Señor Jesucristo, su Padre Celestial, es el mismo Dios que nos está respaldando a nosotros ahora. Entonces, si somos buenos discípulos, nosotros vamos a caminar el camino del Señor y vamos a llegar un día también a experimentar esa porción de su Espíritu, esa doble unción para poder ver las señales, los milagros, los prodigios que siguen a la predicación del Evangelio. Espero que el Señor mueva nuestros corazones a ver esto, a desearlo, porque es un privilegio y es algo que está allí y que nosotros podemos experimentar. Ver cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Entonces, era importante que Eliseo demostrara este poder para que tuviera respeto de aquellos que servían también a Elías. Bueno, dice que, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Perdón, vamos a leer el 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el Espíritu, bueno, ya lo leímos, y vinieron a recibirle y se postraron, dice. Y dijeron en el 16, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzando, le dijo, enviad. Entonces ellos enviaron a 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Miren esto, Eliseo sí sabía lo que había pasado con Elías. Eliseo había visto que Elías había sido llevado al cielo. En cambio, los profetas no estaban allí viendo lo que pasó con Elías y pensaron que seguramente el torbellino lo había llevado y lo había arrojado en otro lugar. Y molestaron tanto a Eliseo y él todavía no tenía ese carácter para decirles no. Y dice que avergonzándose, o sea, allí se achicopaló Eliseo, mostró una debilidad del carácter y les dijo, bueno, vayan pues. Y resulta que fue tiempo perdido, 3 días perdido porque él sabía que no lo iban a hallar. Pero quería que ellos se dieran cuenta por sí mismos de que no estaba, que Elías había sido llevado al cielo. Esto era un acto que nunca había acontecido y era muy extraño. Por eso seguramente ellos estaban aquí sin saber qué era lo que había pasado, especulando, diciendo cosas, bueno, ¿será que pasó esto? ¿Será que pasó lo otro? Y querían era corroborar lo que había acontecido. Dice el 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no dije que no fueseis. O sea, les dice, pues claro, yo les dije que no fueran, pero ustedes no me escucharon. Aquí entonces Eliseo estaba ratificando su autoridad.
Vamos al versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Algo estaba pasando en esta tierra. Las aguas son malas, no se sabe con qué estaban contaminadas, en la escritura no lo dice. Eran aguas seguramente con muchos metales pesadas. Y resulta que no crecía nada, o sea, la tierra no fructificaba. Y el lugar era bueno. Recuerden que Jericó significa ciudad de palmeras, o sea, era una ciudad que se veía eh, seguramente fértil, pero tenía este problema. Las aguas estaban contaminadas. Y este es el primer milagro que va a hacer Eliseo. Fíjense que nosotros vamos a ver cómo si se cumple en Eliseo esto de la doble porción del Espíritu que él pide, porque los milagros que hace Eliseo son mucho más de los que hace Elías. Bueno, Elías hace aquel evento portentoso donde desciende fuego del cielo y, y en el holocausto, ¿recuerda? Como señal de Dios, y después hace caer fuego de cielo sobre aquellos que estaban diciendo: si tú eres varón de Dios. Entonces, había cosas que Elías hizo. Elías también resucitó el hijo de la viuda. A través de Elías, pues el aceite no escaseó ni la harina tampoco. O sea, hubo cosas que hizo Elías, pero si nosotros vamos a estudiar ahora Eliseo, vamos a ver que Eliseo hace muchísimas más señales y milagros que el mismo Elías. Obviamente que Eliseo siempre va a ser el discípulo, Elías va a ser el maestro, y Elías siempre va a eclipsar el ministerio de Eliseo. Siempre el referente es Elías como el gran profeta. Y Eliseo es allí como el profeta que heredó de Elías el ministerio. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica. Hay una porción en la Biblia que no recuerdo en este momento dónde está, pero que dice literalmente que nosotros haremos cosas aún mayores. Entonces, eso puede ser concordante con lo que pasaba con Eliseo en ese momento. Sí, fíjense esto. Eh, el, gran, el gran maestro y Señor, pues es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que hizo todas esas señales, prodigios y milagros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y la iglesia es como ese Eliseo, como los discípulos que aprendieron y recibieron del Señor ese poder. Y sí dijo el Señor, mayores cosas que Él haría. Y es así, pero el grande es el Señor. O sea, el Señor siempre va a ser el grande. La iglesia es la que va a estar allí sometida porque la unción vino del Señor, no vino de otra parte, sino de Él. Y lo mismo le pasa a Eliseo. Eliseo no fue llamado como Elías, el primero fue Elías. Y eso es como una sombra de lo que es el ministerio del Señor Jesús. Y está allí entonces, Elías siempre es el referente y Eliseo siempre va a estar como por debajo, así como un poquito solapado y no se va a ver. Y entonces podríamos decir que las obras que ha hecho la iglesia en todos estos años, pues son mucho más y son mayores a las obras que el Señor alcanzó a hacer en su ministerio de 3 años. Pero Él siempre va a ser el mayor, Él siempre va a ser el mayor. Lo mismo le pasa aquí a Eliseo. ¿Qué dice el hermano Alecito? No te oímos, Alecito. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí, mis hermanos, y que de pronto es repetitivo en la palabra, es como el Señor cuando encuentra hombres que están dispuestos a mostrar lo que Él está haciendo en él y otros con deseos de recibirlo, el Señor siempre respalda. Así seamos de pronto como oídos al consultarle al Señor. Sí, sí. Nosotros vemos que Moisés en el desierto prometió codornices sin que el Señor se lo hubiera autorizado y el Señor le otorgó codornices en esa primera vez a Moisés avalando a su siervo. Aquí vemos a un Elías
de pronto diciéndole que era difícil la doble porción, pero que si él estaba atento la iba a recibir. Y pienso que a nosotros el Señor nos dice lo mismo, ¿no? Si efectivamente estamos en su voluntad y estamos permaneciendo en Él, muchas de las cosas que el Señor nos está hablando podemos nosotros incluso, porque vemos que las intenciones de estos hombres en ningún caso fue para ellos, sino para que la gloria del Señor fuera conocida. O sea, que el Señor respalde en sus siervos todo lo que lo honre. Eso lo estoy viendo, mis hermanos. Así es mi Alecito y hermanos. El Señor respalda a aquel que se apasiona por Él, aquel que está queriendo verdaderamente esa unción, la obtiene. Pero esa unción conlleva una gran responsabilidad. Recordemos el camino que le estaba enseñando Elías a Eliseo. No es que usted va a recibir esa doble porción simplemente por quererla o desearla, sino ¿para qué? Es para el servicio, es para la entrega. Ahora bien, los profetas de este tiempo, así fuera el gran Elías y la fama del gran Elías, no es que Elías viviera riquísimo ni que Elías tuviera privilegios. No, recordemos que Elías fue perseguido. Recordemos que no fue, estaba en medio de un ambiente hostil cada que se encontraba con Acab y obviamente con sus descendientes, los hijos de Acab, lo consideraban enemigo. O sea que ser profeta en este tiempo no era nada bueno. No es que el que deseara esa doble porción del espíritu de Elías la iba a pasar bien, sino que también iba a tener sobre él los enemigos de Elías. Y lo mismo nos pasa a nosotros, mis hermanos. Queremos del Señor los milagros, las maravillas, y no la persecución. Si el Señor fue perseguido, el Señor lo dijo, si así hicieron con el maestro, también harán lo mismo con sus discípulos. O sea que nosotros vamos a tomar del Señor su unción y tal vez la doble porción de su espíritu y vamos a hacer muchas señales, maravillas y vamos a vivir en esa plenitud del ministerio del Señor, pero también vamos a tener entonces oposición, vamos a tener persecución, no vamos a vivir sabroso de ninguna manera, de ninguna manera. El verdadero siervo de Dios siempre va a ser perseguido, no va a tener una vida plena sin sufrimiento. Eso es una idea que hay que quitarse de la mente, porque el Evangelio siempre tiene persecución. Estamos en guerra entre un reino y otro, el de la luz y las tinieblas. ¿Cómo no vamos a tener oposición? ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, hermana, estaba recordando, el Señor me recordaba estos versículos de Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, sobre lo que usted está diciendo también, cuando el mundo no nos aborrece, ha de ser porque estamos de cierta manera como simpatizando en algo con el mundo o no estamos del todo separados del mundo, pienso yo. Entonces, que el Señor nos ayude a cada vez estar más consagrados a Él y viviendo esa vida en Él, porque realmente el mundo no tiene nada en nosotros y debemos vivir así, en la vida del Señor en nosotros. Y como usted dice, pues si estamos en la vida del Señor viviendo en Él, el mundo obviamente nos va a aborrecer porque la luz con las tinieblas no tienen nada que ver. Así es. Entonces, si anhelamos esa doble porción, maravilloso. Pero también va a venir sobre nosotros una gran persecución. Eliseo entonces dice lo siguiente, en el 20 dice, entonces él dijo, Yanecita, ¿qué dice Yanecita? Ay, no, bueno, buenos días para todos. Que estaba pensando a partir de lo que dice la hermana Luz Helena y eso, en que el Señor siempre pues nos pone como a pagar el precio, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, la vida en Cristo exige que para poder recibir esa unción, que para poder, digamos, ser equipados y todo, pues hay que pagar un precio, porque yo siempre he pensado pues que, voy a decirlo de una manera de pronto pues Cristo no es barato, Cristo nos tiene que costar y de hecho, ¿no? O sea,
en la vida que nosotros estamos llevando de ir apartándonos del mundo, de ir consagrándonos a Él, pues uno ve todo lo que tiene que ir dejando atrás, o sea, tiene que ir dejando lo que a uno le complacía, lo que le parecía bueno, bonito, lo que uno tenía como costumbre, porque pues ya hay otro sentir, digamos, frente a esas cosas que no es la que yo quiero, sino que ya uno tiene que empezar como a decir, bueno, es lo que yo quiero, pero ¿será también lo que quiere el Señor de mí? O sea, ya viene como la parte personal de confrontación de uno hacia ese camino que uno quiere que ve que el Señor le está marcando precisamente para irlo perfeccionando, ¿no? Amén. Amén. ¿Qué dice Germancito? Y Angelita también. Es tan importante esto porque hay una parte que es atractiva a nuestra alma de la vida en el Señor, que es esa parte de ser usado por los milagros, de, de manifestar el poder de Dios. Pero también está esa otra parte que tú hablabas de la persecución, porque las tinieblas no se van a quedar quietas viendo cómo el reino viendo cómo el reino se va manifestando en esta tierra. Pero eso es tan especial para el Señor que en esa lista que hay en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, ojo, cobardes e incrédulos en el primer orden, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde y azufre. O sea, cómo hay pérdida también, eh, y cómo todas estas cosas nos muestra el Señor que si realmente nosotros queremos ser usados para el reino y manifestar el reino en la tierra, pues lo primero que tenemos que violentarnos es contra ese miedo de querer enfrentar el mundo. Y pues nosotros sabemos que el mundo tenemos que enfrentarlo primero en nosotros mismos, primero que el Señor vence en nosotros. Y si el Señor no vence todas esas cosas en nosotros, pues nosotros nunca vamos a poder estar preparados para ser usados afuera. Así es, así es. Pero algo que es importante y aprendemos con Eliseo es que él pudo ver quién estaba detrás de Elías. Él pudo ver cuando el carro de fuego les separó. Más adelante nosotros vamos a ver, y ustedes tal vez conocen la historia, cuando él le dice a su siervo y ora para abrirle los ojos y que viera el ejército que estaba acompañándolos, el ejército celestial. Y es que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver y a entender, que detrás de nuestras oraciones y detrás de la unción del Espíritu en nosotros está el cielo, están las huestes celestiales eh, ayudando a la iglesia y peleando las batallas de la iglesia. Y eso es algo que nosotros a veces perdemos de vista. ¿Qué dice Angelita? Ay, estaba tomando un poquito de agua. No, quería saber si podría complementar lo que dijo la hermana Janet diciendo que más que pagar el precio, porque lo tenemos que pagar, debemos morir a nosotros mismos. Eso era lo que quería anotar. Gracias. Obviamente hay que perder nuestra propia vida. Esa es la lección también que le da Elías a Eliseo, ¿no? Ese Jordán, atravesar ese Jordán significa eso. Ese es el camino que caminó Eliseo con Elías. Él cuando lo fue llamado dejó todo, como dice Janet, mi hermana. Él dejó todo, quemó hasta las yuntas, repartió los bueyes en el pueblo, o sea, todo el mundo comió de lo que él tenía y se fue a seguir a su maestro hasta llegar a este punto. O sea que si nosotros queremos del Señor, eh, las cosas del Señor y queremos su poder y queremos todo lo que Él nos ha ofrecido, pues tiene un precio, nuestra vida, recordemos eso. Si queremos la vida del Señor, pues tenemos que perder la nuestra. Es un canje. Nosotros no podemos seguir teniendo nuestra vida y queriendo lo del Señor. Eso no funciona así. Nunca va a funcionar así. Entonces, pero en la medida que vamos perdiendo esta vida, pues vamos adquiriendo la verdadera vida, que es la de Él, y eso es lo maravilloso.
Dice que Eliseo, entonces dice que dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron en el 20, el versículo 20. En el 21 dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Wow, y usted dice, bueno, esto también es algo que han tomado, yo he visto por ahí ciertas profetas y ciertas gentes tomando sal para hacer milagros y cosas, como queriendo decir que el Señor sigue actuando en estas, señales como las de Eliseo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Cosas extrañas, ritos extraños. Alguna vez hablábamos con unas personitas que seguían a cierta profeta por ahí y hacían un ritual de agua con sal. Y nosotros le decíamos, no, qué pena, pero eso no. Eso en este momento no opera. Aquí operó, porque Eliseo fue inspirado por el Espíritu para hacer esto. Fue el Espíritu el que le inspiró a Eliseo a tomar sal. Ahora, ¿qué representa la sal? La sal siempre representó preservación de la corrupción. Se usa como símbolo de la purificación divina. O sea que lo que hizo aquí Eliseo fue un símbolo, pero más allá de ese símbolo no fue la sal la que hizo el milagro, sino que la palabra de Dios fue la que sanó las aguas, porque Eliseo dijo, así ha dicho Jehová. O sea que lo que Eliseo dijo fue por la palabra de Jehová que se sanaron las aguas. Dice, sané estas aguas, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea, fue el Señor el que sanó las aguas. Sí, a través de un símbolo, lo terrenal, la sal, que era para ellos un símbolo de purificación, porque seguramente no bastaba que Eliseo lo dijera solamente en palabras, tenía que depositar la sal, pero la sal no era la que sanaba. Usted y yo sabemos eso. La sal es sal. Y si usted ve un agua contaminada, hágale ensayo. Échele sal y bébasela a ver si la descontaminó. No, no se descontamina. Aquí lo que pasó es que por la palabra del Señor se descontaminó la fuente de agua. Y esa es una señal, y es el primer o el segundo milagro que hace Eliseo allí en Jericó. Esta gente estaba viviendo tal vez en esa ciudad. Recuerdan que Jericó tenía una maldición que había dado Josué, que el que la reconstruyera iba a pagar el precio de su hijo, y eso pasó. Ellos reconstruyeron esta ciudad porque obviamente quedó en ruinas después de que ellos tomaron la tierra prometida. Y estaban viviendo allí, y era una ciudad corrupta. Y seguramente las aguas, ustedes saben que el agua representa la palabra de Dios. Había que purificar la palabra de Dios. Había que sazonarla. No nos llama el Señor a que nosotros sazonemos la palabra cuando hablamos. Había que descontaminar este sitio porque estaba contaminado y no fructificaba. Entonces, donde no hay una palabra sazonada, pues no hay fruto. Donde no está la palabra verdaderamente hablada con la sal del Evangelio, con la sal del Espíritu, pues no hay fruto. Es una tierra estéril. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, a sazonar. No hacer ritos con sal, eso no funciona. Más bien a sazonar a otros, con la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios es como si estuviéramos vertiendo sobre esa persona la sal, el agua y la sal, porque el agua representa la palabra y la sal la preservación y la purificación. Entonces, cuando le hablamos a otra persona del Señor, le estamos hablando la palabra, le estamos llevando al Señor, entonces lo estamos sazonando. Y esa tierra estéril va a empezar a dar fruto. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Eliseo. Y dice que el 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló
Eliseo. O sea que el Señor estaba respaldando completamente a Eliseo. El 23 dice, después subió de allí a Betel. O sea, mire que él está haciendo el recorrido a la inversa. Él terminó con Elías atravesando el Jordán. Él se devuelve por ese camino y va a Jericó. En Jericó entonces hace esta señal de la sal y purifica las aguas. Y de ahí regresa entonces a Betel. Está haciendo la ruta a la inversa. Dice, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Imagínese esto, usted dice, pero ¿por qué había unos muchachos? No son niños, algunos estudiosos dicen que los muchachos eran posiblemente de 20 años hacia arriba, se consideraba una persona joven todavía a los 30, y salieron, y eran muchos, era toda una banda diciéndole a Eliseo, calvo sube. Aquí vemos una característica de Eliseo que nos da la palabra, y es que seguramente no tenía pelo, era calvo, no tenía pelo. Ahora otros dicen que era un insulto, que puede haber sido un insulto, porque pues cortarse y raparse la cabeza no era muy bien visto, y entonces lo estaban insultando de esa manera. No se sabe bien, al parecer entonces Eliseo sí había perdido su pelo, no porque fuera anciano, porque Eliseo todavía era joven, y se estaban burlando de él. Y no solamente de él, se estaban burlando de Elías y del Dios de Elías, porque ellos le estaban diciendo, sube. Algunos dicen, seguramente le estaban diciendo, sube como tu maestro subió al cielo, o sea, calvo sube. Si es que tú puedes, sube al cielo, ¿no? Así como Elías subió. Otros dicen que tal vez le estaban diciendo, es calvo sube como subir. Ustedes saben que ellos venían de Gilgal y estaban bajando hasta el Jordán. Era una ruta de descenso. Ahora le estaban diciendo, es sube, como tiene que subir. En la ruta tiene que subir. Calvo sube, pero se estaban burlando de Eliseo. Imagínense eso. El sentimiento de Eliseo, él acaba de recibir el ministerio de Elías, el ministerio del Dios de Elías, la responsabilidad del ser siervo que era Elías, la tenía él sobre sus hombros, y sale una banda de muchachos a burlarse de él. ¿Usted se imagina lo que experimentó Eliseo? O sea, como yo, que soy supuestamente el ungido, el que tengo que llevar la posta, ahora tengo oposición, lo que hablábamos ahora. ¿Cómo se burlan de mí? Yo creo que eso desmoralizó un poco a Eliseo. Y lo que hace Eliseo es, en el 24 dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y esto es fuerte. Usted dice, pero ¿cómo así? No era el profeta, de pronto no tenía que sentarse con ellos y decirles, venga, ustedes están haciendo algo malo, venga, hablemos. Y de pronto Eliseo tenía que concertar con ellos y tenía que sentarse con ellos pues a dialogar. Pero la palabra no dice eso. Eliseo dice que los miró y los maldijo. Y dice que, y saliendo 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea, el Señor estaba respaldando a Eliseo en todo. Lo estaba respaldando. ¿Por qué era necesario esto? Eliseo tenía que restaurar y tenía que tener una autoridad verdadera y válida delante del pueblo. ¿De dónde salían estos muchachos? De Betel. ¿Qué había pasado en Betel? Había un becerro, había un culto extraño. No era entonces de extrañarse que estos jóvenes no tuvieran una visión correcta de Dios, no supieran quién era el verdadero hombre de Dios, ni la palabra de Dios, no conocían nada.
eran necios en sus caminos, no sabían nada de Dios y por eso se estaban burlando del profeta y se estaban burlando del Dios que acompañaba al profeta. Entonces era necesario que esto pasara. Dice que los despedazó, pero no dice que los mató. Algunos estudiosos dicen que seguramente quedaron heridos, porque la escritura no dice que los mató. Ahora que uno podría pensar, bueno, si los despedazó, eran osos, entonces pues posiblemente sí quedaron muertos, ¿no? No sabemos, solo nos remitimos entonces a lo que dice la escritura. Y dice que eran 42 muchachos a los que los osos despedazó, o sea que eran mucho más. La banda que había salido a insultar al profeta, no eran pocos, eran muchos. ¿Usted se imagina más de 40 personas detrás de usted burlándose de usted? Ahí entendemos entonces la acción del profeta. ¿Por qué reaccionó de esta manera? Y los maldijo. Y los osos, pues no sé si los mandó Eliseo o el Señor los mandó el respaldo a la palabra de Eliseo. ¿Qué dice Germancito? Con este pasaje, con esta situación aquí, recuerdo el versículo que dice que todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, estos hombres lo que estaban haciendo era burlándose de la obra de Dios, porque Dios se había manifestado poderosamente a través de Elías y después pues el Señor le pasa esa unción a Eliseo, pero todo esto estaba siendo obra del Señor. Y estos muchachos pues en su irresponsabilidad se están burlando de la obra de Dios, están negando la eficacia de la obra de Dios y se está manifestando esto. Entonces, me llama la atención que dice que despedazó a 42 de ellos, pues no sé, sabemos si murieron o no, yo creería que sí, porque sí quedaron en pedazos, pero el hecho fue que algunos quedaron vivos y quedaron ilesos. Entonces, creo que lo que ha producido en los que quedaron vivos e ilesos tiene que haber sido indudablemente arrepentimiento, temor de Dios, temor de la ira de Dios, y eso ha servido para testificar delante de los otros quién es Dios, que Dios es veraz y que las cosas de Dios son serias y no irme yo, negar la existencia de Dios y el poder de Dios, pues estoy bajo juicio. Así es, hermancito, así es. ¿Y el hermano Alexito? Abre el micro, Alexito. Ya, que yo veo aquí varias cositas que el Señor quiere de pronto traer a nuestra memoria, mis hermanos, ahora que tocaste el asunto de la sal y que pues eso que sucedía con ciertas personas, lo vemos también de pronto en la vara de Moisés, ¿no? El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que pues Él siempre ha usado instrumentos, señales. Sabemos que el mar no lo abrió la vara de Moisés, sino el poder de Dios. Sabemos que aquí la sal no fue la que sanó esas aguas allá en camino a Jericó, sino que era el Señor. Y pienso que el Señor también a muchos de nosotros nos usa como instrumentos. Y de pronto también podemos ser como vistos como si tuviéramos poder. Yo pienso que por eso es que muchos siervos de Dios se han envanecido pensando que son como eso, ¿no? Como la vara de Moisés o como si fueran la sal que tiene poder. El poder lo tiene es el Señor. Entonces, pienso que aquí también lo que decías ahora respecto de la sal es eso, darnos cuenta que nosotros también somos como esos instrumentos que el Señor usa, pero el poder no lo tenemos nosotros, el poder mora dentro de nosotros para la gloria de Dios. Y aquí como está finalizando este pasaje, no sé, yo veo como si eso que aparece con esos jóvenes, que es como burla, porque ahí es como una burla, sucede también como dentro de nosotros, la iniquidad y la concupiscencia que está en nosotros cuando nosotros empezamos. Aquí estaba Eliseo empezando su ministerio, su caminar en el Señor. Muchas cosas en nosotros empiezan como a quererse burlar del camino que estamos tomando. Y el Señor nos manda que con eso no se negocia. Como la iniquidad, ¿no? Es como el Señor ya en el interior nuestro queriendo enderezar cosas, y aquí vemos que esos fueron despedazados. Una mano de un oso no acaricia, despedaza. Entonces pienso también como el Señor dándonos a entender que en ese caminar nosotros no negociemos con eso que está en el interior nuestro, que quiere como tomar como en poco, ¿no? Como en burla.
lo que estamos viviendo. Eso es, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Los comentarios. Sí, es importante. Fíjense que hay otro milagro con las aguas. Ustedes recuerdan cuando Israel venía por el desierto y llegaron a Mara, que eran aguas amargas, y Moisés también sanó las aguas tirando una vara que el Señor le dijo. Ya había pasado. No fue la vara también, como dice el hermano Alex. Es la palabra del Señor. El Señor es el que sana, el Señor es el que hace el milagro. Es el que hace el milagro. Bueno, entonces dice el 25, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Después de eso, Eliseo no volvió atrás ni los miró, siguió su camino y siguió al Carmelo y siguió después a Samaria, que era donde realmente ejercía el ministerio, ¿no? El ministerio se ejercía desde allí. El nombre Eliseo significa Dios es salvación. Eso significa Eliseo. Eliseo era hijo de Safat, de una región que se llamaba Abel Meholá, pueblo del Valle del Jordán. Allí fue donde lo llamó Elías. El ministerio de Eliseo se extiende desde el rey Joram, que es el rey que vamos a ver ahora. Pasó por Jehú, que es el que él unge para reemplazar y toda la casa de Acab. Luego Joacás hasta Joás. O sea que él va a durar por lo menos unos 4 reinados en su ministerio. Entonces, bueno, yo creo que dejamos aquí, mis hermanos, para terminar el capítulo 2, porque el capítulo 3, pues, es una historia que es totalmente apartada de lo que hemos venido viendo, diferente, y ya no alcanzamos a tocarla. Pero también está, todas estas historias que vienen a continuación tienen que ver con el profeta Eliseo. Aquí la escritura va a desviarse y a enfocarse completamente en el profeta Eliseo, todas las obras que hizo el Señor a través de él. Bueno, entonces dejamos aquí, mis hermanos. El próximo domingo continuamos con el capítulo 3 para ver esta historia también donde interviene el profeta Eliseo. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Por la palabra. Creo que el Señor nos motiva ¿a qué? A buscar esa doble porción del Espíritu. ¿Usted la quiere? Yo sí la quiero. Yo la quiero. El que nos la puede dar es el Señor. Ustedes recuerdan que cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, bueno, allí pasaron los prodigios, todo lo que pasó, se convirtieron como 3,000 en un solo discurso y comenzaron pues a ver todas esas maravillas en Jerusalén. Cuando comenzó la persecución, ellos volvieron a orar y a pedir de nuevo. Y ellos estaban orando y pidiéndole al Señor que les diera de nuevo y valentía para enfrentar la persecución. Y dice que el lugar tembló y volvió otra vez a pasar algo parecido que el día de Pentecostés. O sea, como que fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros necesitamos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en una medida, pero necesitamos ser llenos, tener esa experiencia de la plenitud para poder predicar el Evangelio con denuedo, que no nos detenga nuestra carne, que no nos detenga nadie porque nos amenaza, sino que nosotros podamos avanzar. Para eso es que es el ministerio y la unción del Espíritu. No es para nosotros, no es para la fama, no es para que nosotros pues nos digan, uy, ahí va el ungido de Dios. Para eso no es. Es para que nosotros podamos con denuedo predicar el Evangelio y soportar la persecución. Para eso es. Entonces, si lo deseamos, tenemos que pedirlo. Si lo deseamos, tenemos que buscarlo. Y primero tenemos que salir de la incredulidad. Recuerden que ese género no sale sino con oración y ayuno. O sea que tenemos que ser un pueblo que ora y que ayuna, entendiendo lo que hemos entendido en este tiempo del ayuno. Buscando al Señor, hasta verlo, al Señor como Eliseo vio a su Señor Elías, hasta verlo y decirle, Señor, dame de tu espíritu. Necesito tu espíritu, ser lleno de tu espíritu. Este tiene que ser un anhelo nuestro. Si no lo pedimos, no lo vamos a tener.
Tenemos que pedirlo, mis hermanos. Es un privilegio y es un gozo tenerlo, pero necesitamos pagar el precio. Hoy nos enciendes el corazón.